Hola mis hermanos, muy buenas noches, qué gusto el poderles saludar por este medio y gracias a Dios que nos bendice con un día más. Bueno, no queremos terminar esta noche sin compartir la palabra de Dios. Gracias a Dios que pues es martes, estamos disfrutando de sus bendiciones. Espero que su día haya sido de mucha bendición y enseñanza en el Señor. Fíjese que nosotros tenemos una responsabilidad como iglesia, como hermanos, como cuerpo de Cristo, de guardar la unidad. A veces tenemos un concepto equivocado de cómo debe ser la unidad, y es más de acuerdo a nuestra percepción y no de acuerdo al diseño de Dios. Yo puedo conservar la unidad en base con los que me caen bien o que son tolerables a mis ojos, pero esto no es la comunión que Jesús pide. Pues eso es vivir en tinieblas cuando uno aborrece a su hermano que también es creyente. Hay ocasiones que nos pueden enfrentar a la realidad de nuestro pecado y nos molestamos si odiamos a la persona y nos ponemos mal en esa parte, pero realmente te das cuenta que no es lo correcto. Esta noche vamos a meditar en una porción de la primera carta del apóstol Juan, en el capítulo 1, los versículos del 5 al 10. Y nuestro devocional de esta noche lo hemos titulado El sutil engaño de una falsa comunión con Dios. ¿Cómo te puedes dar que realmente tienes una falsa comunión con Dios? Es un engaño muy sutil en esta parte. Analicemos pues qué es lo que Dios desea enseñarnos, hermanos, esta noche, que aprendamos y sobre todo seamos sensibles a su palabra. Así que veamos algunos principios básicos de esta comunión. Versículo 5 dice el apóstol Juan: este es el mensaje que hemos oído de él. Él tuvo la experiencia de estar con Jesús, con su propio hermano, ¿sí? En el sentido de la carne, en el sentido divino, pues no, porque es algo muy distinto. Pero ese es el mensaje que hemos oído de él y os anunciamos. Dios es luz y no hay tinieblas en él. En el prólogo, el autor asegura que escribió acerca de lo que había aquí oído, visto y palpado. Aquí comienza con algo que había escuchado. Ese es el mensaje que hemos oído de él, de Jesucristo, y os anunciamos. Y al usar la frase de él, sin duda, Juan se refería al Señor Jesucristo, cuya encarnación apenas había mencionado. El contenido de ese mensaje, aquí, como Juan lo explicó, era que Dios es luz y no hay tinieblas en él. Esta afirmación no se encuentra exactamente expresada en las palabras escritas de Jesús, pero el autor era un apóstol que había oído mucho más de lo que se había oído, sobre todo de lo consignado por escrito. No hay razón para pensar que Juan no quisiera decir exactamente lo que dijo. Es verdad, esa verdad la había aprendido del Señor al describir a Dios como luz, lo que hace con bastante frecuencia, y sin duda, hermanos, el autor pensaba en Dios como el que revela su propia santidad. Por eso nosotros podemos tener comunión. Nos vamos a dar cuenta cuando una persona no puede tener comunión la una con la otra, es porque está en tinieblas, viviendo en tinieblas. Ambos aspectos de la naturaleza divina figuran en las discusiones relacionadas con el pecado y la comunión que se creía en ese entonces, ahí en 1 Juan, del capítulo 1, del 6 al 10, como luz. Dios exhibe el pecado del hombre y lo condena. Y si alguno anda en tinieblas, se esconde de la verdad, la cual se revela por medio de la luz. Hay ocasiones que nosotros le decimos a la gente: ¿sabes qué? Arregla esa situación con tu hermano. No, yo estoy bien, yo no tengo nada que ver. Y no es cierto, no estamos bien, hermanos, estamos mal en ese aspecto. ¿Por qué? Porque eso nos confrontó a la verdad del pecado que estamos viviendo. Era importante que el mensaje que Juan había oído fuera el mismo que enviaba a sus lectores. Os anunciamos. Algunos eruditos opinan que las falsas afirmaciones que se condenan en los versículos 6, 8 y 10 son los de los falsos maestros o anticristos, acerca de los cuales Juan escribía posteriormente. Cuando de forma detenida aquí nos habla, la clase de afirmación que Juan refuta son claramente las que se hacen los cristianos que han perdido contacto con las realidades espirituales y con Dios.
Todo esfuerzo por encontrar en los versículos de 6 al 10 la definición de las creencias doctrinales de los falsos maestros heréticos carece de fundamento exegético. Sobre todo, hermanos, porque Dios es luz, no hay tinieblas en Él, y nosotros tenemos esa comunión con Él y debemos preservarla. Versículo 6, vea qué interesante esto. Si decimos que tenemos comunión con Él y andamos en tinieblas, mentimos y no practicamos la verdad. Así es sencillo. Sí, te puedes engañar, por eso el sutil engaño de pretender tener una comunión con la iglesia, con los demás. Pero fíjense, es interesante, Judas habla de las personas sensuales, las cuales se recrean en las reuniones ágapes, en vuestras ágapes, pero realmente no tienen el Espíritu de Dios. Es como socializar, es como ir a un club social, pero realmente no tienen el amor de Dios en ningún sentido, ni la vida de Dios en ellos. Debido a que Dios es luz, se puede, hermano, concluir que el creyente no puede con honestidad afirmar que tiene comunión con Él mientras ande en tinieblas, tal como dice Juan. Si decimos que tenemos comunión con Él y andamos en tinieblas, mentimos, dice, y no practicamos la verdad. Muchas veces este es un engaño tan sutil. Pues yo voy a la iglesia, yo voy a adorar al Señor, pero tengo pleito con el hermano, con aquel, y realmente venimos en tinieblas completamente, aborrecemos. Una cosa es que perdones y sueltes, y otra cosa es que no quieras convivir con aquellos hermanos que en verdad están relacionados en la verdad de Dios y en la luz de Dios. Juan sabía, como cualquier pastor perspicaz, hermanos, que los cristianos a veces fingen ser espirituales mientras que siguen participando de actos de desobediencia. Es como si un matrimonio no quiere arreglar su situación en ningún momento y que van a la iglesia y siguen fingiendo. Matrimonio que a veces ella está fallando, le está fallando, no les importa. Pero la iglesia preservan la apariencia, preservan su imagen. Hermanos, eso es un sutil engaño increíble. Hoy en día la sociedad en muchos lugares es una sociedad de mucha apariencia, en la cual realmente no están viviendo para el Señor, están viviendo tan engañados. Han tenido solamente conocimiento intelectual de Cristo, de la salvación, pero no son salvos. Pretenden ser algo que no son. Y lo triste, que siempre viven en tinieblas. El apóstol Pablo tuvo que tratar un caso de incesto en la congregación de Corintios, ahí en el primer capítulo en la primera carta, en el capítulo 5, del 1 al 5, e hizo una lista de pecados por los que los miembros debían recibir disciplina de la iglesia. Sin embargo, esta iglesia se toleraba y apapechaba ese pecado. Y mire, a través de la historia de la iglesia han sido una realidad trágica las falsas pretensiones de algunos que dicen que están en comunión con Dios. Un cristiano que afirma que está en comunión con Dios, quien es luz, pero que a la vez lo desobedece, anda en tinieblas, miente. Así es sencillo. Juan usa la palabra tinieblas 11 veces para referirse al pecado, para decir, está en pecado, realmente. Versículo 7, por favor, dice, pero si andamos en luz. Fíjese el contraste que Juan marca aquí. Pero si andamos en luz, como Dios está en luz, tenemos comunión los unos a los otros. Ahora pregúntate, porque a veces la comunión no se da en la iglesia con otros hermanos, porque tal vez andes en tinieblas, estás viviendo mal delante de Dios y pretendes que la iglesia es un club social. No. A veces tu pecado mismo te va, la luz de otro hermano que está viviendo en santidad te va en verdad a impactar, o te va prácticamente a confrontar con la realidad, y te sientes mal, te sientes acusado, te sientes condenado, pero eso es un indicante que tienes que arrepentirte, de verdad. Pero si andamos en luz, como Él está en luz, tenemos comunión unos con otros. Ahora te preguntas, ¿por qué no se da la comunión muchas veces, hermanos? Porque estás en tinieblas, y es triste ver que la persona va a veces a la iglesia con una actitud soberbia, altiva, pero está viviendo completamente en pecado, en tinieblas. Dice, tenemos comunión unos con otros, y la sangre de Jesucristo, su Hijo, nos limpia de todo pecado. Nos sigue limpiando, nos sigue purificando. Y hermanos, mire, solo puede haber una esfera de comunión verdadera con Dios, la luz misma. Por tanto, Juan insiste en que es ella donde el cristiano puede encontrar
la comunión. Pero si andamos en luz, como Él está en luz, vive en santidad nuestro Señor, tenemos comunión los unos a los otros. Si es extraño que muchos comentaristas hayan entendido la expresión unos con otros como una referencia a la comunión con otros cristianos, hermanos. Pero el autor no habla de eso aquí. Unos con otros puede referirse a las dos partes, Dios y el cristiano también. De comunión con Dios y comunión con otros cristianos. Mencionamos al principio de esta declaración, la idea que Juan quería recalcar aquí es que si los cristianos viven en luz donde está Dios, en esa comunión, tendrán comunión con Él y Dios con ellos tienen comunión con Él y Él con ellos también, en esa parte, pero también con otros cristianos. La luz en sí es la realidad fundamental que comparten, hermanos. Así que la comunión verdadera con Dios consiste en vivir en la esfera en la que la experiencia se ilumina con la verdad de lo que Dios es. Es significativo que el apóstol hable de andar en luz en lugar de andar según la luz. Esta última lectura requiere de perfección, pero para el ser humano pecador sería imposible tener, hermanos, comunión con Dios. El andar en luz, sin embargo, sugiere que el individuo está abierto y es sensible a la voz de Dios y quiere vivir. Juan no considera que los cristianos sean personas sin pecado, aun cuando anden en luz, como lo explica en la última parte de este versículo, la sangre de Jesucristo nos limpia de todo pecado. Esta declaración se coordina en forma gramatical con la anterior, tenemos comunión unos con otros. Y gracias a Dios por esa limpieza de pecado que hay en nuestra vida, hermanos. Pero tenemos que aprender esa parte. Versículo 8 dice, si decimos que no tenemos pecado, no, yo estoy bien, yo no peco. ¿Fue Él el que hizo las cosas? No. A veces tenemos que reconocer y se requiere bastante valor y la verdad, hombría, vamos a decir, y aún pues en una mujer la integridad de reconocer que estás mal delante de Dios. Así es sencillo. Y mire, dice, si decimos que no tenemos pecado, nos engañamos a nosotros mismos. No, yo estoy bien, no, todo va bien. Ah, sí, y si está tan bien, ¿por qué no le hablas? ¿Por qué no lo saludas? ¿Por qué has sido grosero con él? ¿Por qué dejas con la mano extendida? ¿Por qué hablas de él? ¿Por qué esto? Si decimos que no tenemos pecado, nos engañamos a nosotros mismos y la verdad se refiere a Dios, Dios mismo no está en nosotros. Eso es algo grave que tenemos que entender. Hermanos, el creyente vive a veces tan engañado, en su sutil engaño, de que él tiene una plena comunión con Dios, pero ¿cómo se da esta plena comunión? Con los demás. Con los demás. Y es triste, de verdad. Mi oración siempre ha sido que la iglesia, MAT, sea una iglesia donde haya comunión, no haya diferencias. Pero cuando ves esto dices, qué horrible. Pero a veces tienes que reconocer que tal vez las personas que estén con esa actitud no hayan nacido de nuevo, no tienen el Espíritu de Dios, no tienen vida, son más carnales que espirituales y eso es un peligro. Bueno, para ellos, no para nosotros, porque cuando se identifica, hermanos, Dios se encarga de limpiar su grey en esa parte. ¿Por qué? Porque tarde o temprano no van a poder soportar la unidad y la santidad de los demás y van a huir, porque no tienen vida, no son espirituales. Hay ocasiones que a una persona le molesta la vida espiritual de otro. ¿Por qué te molesta? Porque andas en tinieblas. Si realmente tienes una vida y una comunión con Dios, dale gracias a Dios, pero ¿por qué te molesta? ¿Sabes por qué? Porque la luz de tu hermano a ti te hace sentir mal. Y sin él decirte nada, la misma luz te está condenando de tu pecado porque estás viviendo mal. Y la agarras personal, no, arrepiéntase, cambie, la verdad, arrepiéntase y cambie de esas cosas antes de estar mintiéndole a Dios. Versículo 9. Vean la invitación que hace Juan. Antes de estarnos diciendo que no tenemos nada en nuestro corazón, que todo está bien, que estoy limpio de pecado, Juan dice, si confesamos nuestros pecados, Él, Jesucristo, es fiel y justo para perdonar nuestros pecados y limpiarnos de toda maldad. Y poder tener esa comunión con Él, ¿sí? Por eso es importante, hermanos. ¿Sí? Aunque la traducción de la Reina Valera, revisión 60, nuestros pecados, después de la palabra perdonar, es aceptable, la palabra nuestros no aparece en el texto griego. Es posible que el pronombre nuestros sea la clase
que los gramáticos denominan de la referencia anterior. Y si esto es así, hay un contraste sutil entre esta expresión y la siguiente, toda maldad. El pensamiento de Juan, hermanos, se puede parafrasear de la siguiente manera: si confesamos nuestros pecados, Él perdonará los pecados que confesamos y además nos limpiará de toda maldad. Y por supuesto, solamente Dios conoce en todo momento la dimensión de la maldad del individuo. Así que, por lo tanto, no hay razón para ser egoísta, más bien razón para padecer agonía por los pecados los cuales no estamos confesando. Tenemos que confesarlos a Dios. Créame que estoy leyendo el libro de Isaías y te das cuenta la condición del pueblo de Israel y cómo Dios le dice: tengo que hacer esto para que ustedes puedan entender quién soy yo. Y a veces la gente le encanta. Hay un pasaje ahí en Isaías precisamente, hermanos, déjeme llevarlo por esa parte, citárselo, que me encantó cuando Dios, y esto se lo citaba a la iglesia, cuando Dios le dice ahí al pueblo de Israel, le dice en el capítulo 1, versículo 5, ¿por qué queréis ser castigados aún? ¿Todavía os rebelaréis? Toda cabeza está enferma y todo corazón doliente. Yo le decía a la gente: ¿te gusta vivir en la mediocridad? ¿Te gusta en verdad vivir así? ¿Te gusta realmente como estás viviendo hoy en día? ¿Te deleitas en eso? Claro que no, claro que no. Y por último veamos el versículo 10, por favor. Si decimos que no hemos pecado, le hacemos al mentiroso. Estamos diciendo: Dios, pues tú mientes, porque realmente yo no tengo pecado. Pero realmente Dios no es mentiroso, hermanos. Dios es veraz, Dios. Todo hombre sea mentiroso y Dios veraz en ese aspecto. Le hacemos a Él mentiroso al decir: no hemos pecado. ¿Sabes qué? Dios conoce tus pecados, es omnisciente. David decía que antes que la palabra saliera de su boca, Dios ya la conoce. Y Él conoce todo, su sentar, su parar, todo. Él es omnisciente, Él es omnipresente, conoce todo. Y dice aquí: si decimos que no hemos pecado, le hacemos al mentiroso y su palabra no está en nosotros. No la conocemos. En verdad, porque vamos a dar un argumento falso y te das cuenta que no conoces verdaderamente la palabra de Dios. Muchos de los argumentos que presentamos son completamente humanistas, pero no basados en la Biblia. No obstante, hermano, el creyente no debe negar su pecado. Debe haberlo, de lo que ha cometido, debe de admitirlo. Por eso, esta afirmación de si decimos que no es pecado, le hacemos al mentiroso, su palabra no está en nosotros, esta afirmación debe contemplar en conexión directa con el versículo 9. Si confesamos nuestros pecados. Cuando la palabra de Dios confronta al creyente en sus falsas pretensiones sutiles de querer engañar a Dios, se engaña a sí mismo. Hoy en día, hermanos, muchos supuestos cristianos, fíjense que viven una doble moral y están tan cauterizados. Es increíble cómo puedes ver a una persona tan hipócrita en la realidad, comportándose mal, dando un falso testimonio, y en la iglesia a veces asentando con la cabeza, con una espiritualidad tan falsa, que dices: este no ha nacido de nuevo, este verdaderamente es una persona que se recrea, es una persona sensual, es una persona que no tiene vida en Dios. Y es feo. De verdad, cuando tienen esa doble moral, están tan cauterizados que no pueden escuchar la voz de Dios, pues sus intereses están en las cosas del mundo. Y aunque se recrean en las reuniones ágapes con los santos, ellos son personas perdidas y las llama Judas sensuales, las cuales no tienen el Espíritu de Dios, que significa que no tienen vida espiritual. La pregunta que te haría: ¿y tú estás viviendo en luz? Porque si no estás viviendo una buena relación con aquellos que ves en la iglesia, sigues simplemente en tinieblas. Estás muerto en delitos y pecados. Y si tu mente está cauterizada, tarde o temprano saldrá a la luz lo que eres. Pues manifiestas son las obras de la carne. Así es sencilla. Y manifiesta también las obras del Espíritu. Así que entendamos esa parte, hermanos. Y analicemos esta noche y que Dios nos hable al corazón y pida a Dios en oración si estás viviendo bajo el sutil engaño de una falsa comunión con Dios. Vamos a orar. Padre, gracias te doy por este día. Gracias por permitirme, Señor, levantarme. Gracias por permitirnos escudriñar tu palabra, poderla compartir
seguir viviendo, Padre, para ti, no para nosotros, seguir conformando de acuerdo a tu deseo lo que quieres para nuestras vidas y seguir analizando cada día las cosas que tenemos que cambiar, renunciar y dejar ya. Padre, muy sutil la forma en que a veces el pecado nos gana y nosotros pretendemos que te vamos a engañar. No podemos. Nosotros somos los que nos engañamos a nosotros mismos. Así que te pedimos perdón, ayúdanos, nos arrepentimos y que en verdad en tu iglesia, en Yamat, en muchas iglesias, haya una comunión plena los unos con los otros. Pero Padre, quita todo falso cristianismo, quita toda doble moral, saca todo a la luz. Y si tú lo sacas a la luz, dice la Escritura que tú lo sacas para que nos demos cuenta que nuestras obras no están hechas en Dios. Y de verdad, Señor, nos pones en vergüenza para que nos demos cuenta que no estás tú con nosotros. Así que ayúdanos a entender lo que es lo correcto y hacer tu voluntad. En el nombre de Cristo Jesús te lo pedimos. Amén y amén. Mis amados hermanos, soy el pastor Roberto Zamora. Mi deseo es que usted viva realmente una realidad espiritual clara, plena en Dios y no una falsa espiritualidad, una doble moral, una hipocresía, porque tarde o temprano Dios le va a sacar toda la luz. Que usted viva para el Señor pleno y usted en verdad, si usted tiene la vida de Dios en usted, usted va a cambiar. Si no, no. Esto es de vida espiritual. Esto ojalá que usted pueda tomar más adelante con un servidor el módulo de soteriología, la doctrina de la salvación, para que se dé cuenta que esto es de elección divina. Y obviamente al darte esa vida a Dios, tú puedes cambiar y dejar tantas cosas. Hermanos, es el tiempo de cambiar. De verdad, yo agradezco a Dios cuando Dios y lo digo con todo amor y respeto, pero cómo Dios ha limpiado la iglesia de gente falsa, de gente que en verdad no está en el Señor, carnalotes, inmorales, adúlteros, infinidad de cosas que Dios no quiere. Hermanos, Él viene por una iglesia santa y sin mancha delante de su presencia, así que prepare su corazón, porque en cualquier momento nos vamos. Que Dios le bendiga, excelente noche y nos vemos mañana con un devocional más para el alma. Muchas gracias, comparta por favor esto, porque en verdad Dios viene pronto y su iglesia la está limpiando. Gracias.